Aloha, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Venezolanos Conocidos y No Tan Conocidos. Hoy estamos con el capítulo número 15 del canal. Y bueno, hoy, ¿qué puedo decir del día de hoy? Que no he dicho ya de tantos capítulos que he tenido con increíbles invitados, perdón. Y hoy el invitado de hoy es un invitado súper especial con el que yo que tenía muchísimas ganas personalmente de hablar, de conversar. Y ya por fin, bueno, pudimos concretar. Pero bueno, antes, como siempre, recuerden que este capítulo está disponible tanto en Spotify como en Apple Podcast como en iVoox. Así que bueno, tienen ahí varias plataformas para que puedan revisarlo. También, por favor, si pueden, vean la página de Instagram de Somos Panas. Esa es una organización no gubernamental que se dedica a ayudar a las personas de bajos recursos en Venezuela con lo que sería alimentaciones, panaderías, actividades deportivas y muchas otras cosas que estarían muy interesantes que las revisen. Así que bueno, ahora quiero presentarles a un gran invitado que la está rompiendo en TikTok, que está haciendo un montón de cosas, que es increíble, no sé cómo, de dónde saca tiempo para hacer tantas cosas, pero bueno, ya nos las va a contar él. Así que bueno, quiero que vean a mi increíble invitado de hoy, Yahón Carter. ¿Cómo estás, Yahón? Bienvenido. Muy bien, Henry. Bueno, encantado y agradecido por la oportunidad de estar en tu programa y bueno, de poder dirigirme a tu audiencia también. No, para mí es todo un placer y un gran honor tenerte aquí a estar contigo porque la verdad es súper interesante y lo que has hecho y a mí me encanta. O sea, yo apenas te vi dije, wow, qué interesante todo el contenido de esta persona que hace y es increíble. Pero bueno, para las personas que no te conozcan, cuéntanos un poco a qué es lo que haces, qué es lo que más, bueno, porque haces muchas cosas, ¿no? Pero qué es lo que más así te dedicas. Eso es una pregunta bastante extraña porque, bueno, no por ser yahoo, sino por ser venezolano, por ser caraqueño, últimamente me he dado cuenta de que como decía Luis Racetti, el médico, el que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. Aquí uno tiene que ser todero. Uno está obligado a hacer esta actividad y la otra actividad también e integrar muchas cosas al mismo tiempo. En cuanto a la cuenta de TikTok, que bueno, fue por donde llegaste a mi perfil, eh, he hallado un sitio que para mí es bastante cómodo para expresar esta pasión que he tenido toda la vida por la gramática, por la lengua, sobre todo la castellana, pero en realidad todas. La actividad de la comunicación entre los seres humanos, que ya más adelante te iré diciendo todas las profundidades que envuelven eso, ¿no? Claro. Pero sí, me dedico a la gramática amateur, la gramática no academizada, digámoslo de esa manera. Mm. Y me dedico también a la música, me dedico a la cocina, me dedico a la corrección de redacción y estilo de libros. También soy ingeniero, taxista, llevo gente para el aeropuerto, regreso, hago comida francesa, comida tailandesa, comida española, cocino en la casa, hago parrillita, voy a comprar los insumos, tengo una empresa que se llama Geek and Chill también, Mm. en donde organizamos eventos de juegos de mesa y rol, calabozos y dragones, The Witcher, todos los juegos de rol que te puedas imaginar. Entonces, bueno, hay muchas cosas. Es muy heterogéneo la parte de mi identidad comercial. Claro, sí, no es un montón, porque claro, tienes bastantes cosas así como para dedicarte, claro, más que nada no tanto por lo que tuyo personal, sino porque bueno, ya al vivir en Venezuela mucha gente tiene que tratar de resolver de diferentes maneras como conseguir para el pan a día a día, pues si te dedicas a un solo sueldo, no te alcanza, me imagino, con el montón de cosas como están allá. Correcto. Hay mucha gente en Venezuela que tiene esta falsa impresión de que hay que trabajar mucho, hay que trabajar duro. Mm. Se dice que el venezolano es uno de los grandes trabajadores de Latinoamérica, porque a las 4 de la mañana ya se está haciendo su cafecito y a las 4 de la mañana, entonces sabes, como que una construcción publicitaria de toda esta identidad del gentilicio venezolano, eh, pero, a ver, yo creo que eso es una romantización de la esclavitud. Ah, mira. Y francamente siempre he luchado por no caer en eso, siempre he luchado por tratar en lugar de trabajar duro, yo preferiría trabajar inteligentemente. Claro.
Sí, es verdad, porque mucha gente tiene mal ese concepto. Yo creo que estoy un poco de acuerdo en ese sentido, pues yo he visto que mucha gente cree tiene la idea de que si se rompe el lomo, si trabaja más fuerte, que si se esfuerza más va a tener mejores resultados. En cambio, si trabajas más inteligentemente por ahí, tienes menos horas para hacer un trabajo y te puedes dedicar a otras cosas para producir más cosas o para estudiar o hacer muchas más cosas, por así decirlo. Claro, eso de trabajar inteligentemente es lo que mucha gente llamaba la viveza criolla, Mm, que yo prefiero llamarlo como a ser avispado, ¿sabes? Porque la diferencia entre ser vivo y ser avispado es que el que es avispado sabe sacar el mejor provecho de las situaciones, sabe surfear la ola de la adversidad. claro. El que es vivo lo hace pisando al otro. Mm, Y ahí exacto. es donde yo no estoy de acuerdo con el asunto. Es verdad. ¿Verdad? Sí, porque tú puedes como trabajar de una manera buena sin necesidad de justamente perjudicar el trabajo de otro, pero sí como por ahí ser mejor que el otro exacto, sin perjudicarlo en sí. Sin embargo, lamentablemente somos hombres esquizoides del siglo XXI y somos gente metropolitana y pues todos los días agarramos la llave y prendemos un carro que utiliza combustible fósil. Claro. Entonces, ¿sabes? Es es una cuestión ético-moral bien compleja Mm, con la que lidiar todos los días, porque el otro extremo es convertirnos en esta gente Amish cuáquera que renuncia a toda la tecnología y se va al campo a sembrar y a ser autosustentable sin pagar impuestos. claro, exacto. Sí. Bueno, eso yo lo he dicho, lo he pensado un par de veces. O sea, irme para una isla y vivir en una isla de la caza y la pesca y ya está. Sí, exacto, claro, siempre y cuando en la isla no se susciten escándalos como el de la isla aquella de que Claro. fueron los altos funcionarios del gobierno norteamericano y otra gente. Sí, no, obvio, sí, sí, de- sí. Sí, totalmente, claro. ese tipo de, ese tipo de escándalos le dan mala fama a la gente con dinero. Mm, Entonces hay mucha gente sin dinero que dice, bueno, famosa frase bíblica, primero entrará un rico en el cielo. ¿Cómo es la cosa? Primero entrará un pobre. Ya va, déjame ver cómo es la cosa. Antes de que pase un camello por el ojo de una aguja, no me acuerdo cómo es la frase. Primero pasará un camello por el ojo de una aguja antes de que entre un rico en el cielo, ah, en el reino de los cielos. claro. Mm. Claro, pues también era toda Cosa que esa época como que los ricos, claro, es que siempre se tiene como la estigma de que como el rico hace lo que quiere, entonces justamente está lleno de pecados, por así decirlo. Sí, exacto, exacto. Bueno, ahora vamos a entrar ya en materia. Yo siempre le pregunto a mis invitados como tres preguntas principales, que bueno, ya una ya me la respondiste, y entonces ahora te voy a hacer las otras dos, pues ya que estamos. La primera es, ¿dónde naciste? Y la segunda es, en qué parte de Venezuela naciste? Y la segunda es, en dónde vives ahora? Bueno, yo nací en la clínica Leopoldo Guerrevere, que queda en el municipio de Baruta de la ciudad de Caracas. Eh, el 29 de enero de 1900, ¿qué te importa? No, mentira, mentira. En el 84, yo nací en el 84. Ya te dije mi edad, ya Elephant in the Room, ya salió el asunto de ahí. Bueno, está bien. Pero cuando yo nací, mis padres vivían en La Guaira, Sí. porque bueno, mi papá toda la vida fue un hombre de aeropuerto y mi mamá es maestra, psicopedagoga, y ambos vivían en Caraballeda y mis primeros 8 años de vida los viví en Caraballeda. Mm, Luego, en el año 92, me mudé a donde actualmente vivo, en Colinas de la California, que queda en el municipio Sucre, en Caracas. ah, vale, claro. Y cuéntame cómo fue tu historia de pequeño, o sea, cómo fue tu infancia, si fue, o sea, en el sentido de cómo fue que te adaptaste de tu infancia a lo a lo que estás haciendo ahorita, a las letras o a la lingüística, ¿cómo fue lo que te atrapó para convertirte en una persona de la lengua o de la comunicación? Mira, esa historia a mí yo nunca la he puesto en palabras, ¿sabes? Ah, mira. Vamos a hacer un primer intento aquí. Yo tuve una infancia familiarmente fácil Mm, porque
a decir verdad, tengo la fortuna de haber nacido en una familia eh, de gente muy inteligente, de gente muy aplicada en sus actividades, muy apegada a los valores familiares. Esas 11 campanadas que acabas de escuchar provienen de un reloj que tiene en mi familia desde el año 1864. Oh, wow, un montón. Y una vez cada media hora va a sonar campanadas de ese reloj. Claro. Y ese reloj es la concreción de esto que te estoy diciendo, de que en mi familia hay valores que datan y predatan y prepredatan. Mi familia es una familia de abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. ¿Sí? Casi todos venezolanos. Tú me verás muy catirito, muy los ojos verdes y todo lo que tú quieras, pero los ojos verdes yo los tengo es por los gochos, básicamente. Ah, mira. O sea, tú eres más venezolano que la arepa, por así decirlo. Más o menos, más o menos. Lo que pasa es que yo la arepa me acabo de comer una arepa con salsa pesto. Ah, mira. Ah, bueno. ¿Ves? Entonces, es como que está también ahí Europa metida en toda la... Mira, mi infancia, a nivel familiar, como te digo, fue una infancia bien bonita, bien llena de primos. Yo soy el mayor de los primos por el lado de mi papá. Ah, mira. Y soy el segundo por el lado de mi mamá. Y eso significa que yo nunca tuve un primo cool, claro, más grande que yo, cuyos pasos seguir, de quien aprender, ¿sabes? Todas las maniobras de ingeniería social, claro. que son tan naturales en muchas personas. Yo mismo, todo eso yo lo he aprendido de grande. De chiquito, a mí socialmente en el colegio, siempre fue muy difícil, porque yo toda la vida tuve unos intereses que siempre y hasta el sol de hoy son intereses que son más grandes que yo. Mis proyectos, mis sueños, mis intereses siempre son más grandes que yo. Yo miro a las estrellas y yo digo, yo habito aquí en la Tierra, pero habito también allá en las estrellas. Y desde chiquito yo me aprendí los nombres de los planetas, cuando Plutón todavía era considerado un planeta. Ah, mira. Bueno. Yo decía, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Plutón, claro. Sí, yo también cuando era chiquito Entonces, todavía Plutón era un planeta. Eso. Pero ojo, para los que estén escuchando esto, y esto lo digo en forma de advertencia y de regaño, Plutón dejó de ser considerado un planeta, pero Plutón sigue existiendo. No es que ya Plutón no existe. Claro, exacto. Pues sabes que hay una tendencia de gente, no, que regresen a Plutón porque a mí me gustaba cuando Plutón existía. No, o sea... Pero qué loco, no sabía eso, que la gente piensa que Plutón como tal, ya no está Plutón, entonces Plutón se fue de vacaciones, qué sé yo. Bueno, hermano, si hay terraplanistas, bueno, ¿qué puedes esperar? Eso es correcto, sí, eso es verdad. A mí yo tengo entendido justamente para los que por ahí no están muy seguros del tema de Plutón, porque a mí me gusta bastante la astrología en sí, yo soy muy fanático del espacio. Yo sé que hay otros cuerpos celestes del mismo, muchos cuerpos flotando ya cerca del final de nuestra Vía Láctea, que son del mismo tamaño que Plutón y no son considerados planetas. Entonces es por eso que Plutón se le considera un planeta o enano o ya no planeta, por justamente esa cuestión, porque es como que hay estos otros cuerpos que hemos descubierto que le vamos a llamar planeta también, o qué vamos a hacer con estos cuerpos que están aquí flotando así. Esto es lo que digo, mira, si a ti te da el romanticismo, como a mí, porque yo también, yo soy Team Plutón. Claro, ¿okay? Créeme que yo soy el romanticismo. Aquí te voy a dar algo como un secreto mío, por así decirlo, porque a nadie le importa, pero en mi cuenta personal de Instagram, porque yo tengo dos cuentas en realidad, la que tengo es como pública para la gente, y en mi cuenta personal de Instagram, mi foto de perfil es Plutón. Ah, bueno, ahí está la cosa. El renegado. Sí. ¿Cómo se dice eso? El rebelde sin causa. Rebelde sin causa, claro. De Plutón. Mira, sí, esos cuerpos celestes a los que te refieres al final del sistema solar se llaman los objetos transneptunianos. Ah, mira.
Y hay uno de ellos que se llama Eris, que es más grande que Plutón, al menos en unas primeras observaciones, Sí. con su satélite Visnomia. Pero también tienes a Ixión, tienes a Orco, tienes a Varuna, tienes a Makemake, tienes a Haumea, tienes a... Ay, ¿cómo es que se llama el otro? Yo sé que son 8 los que yo me sabía. Y hay otros que tienen números, designaciones, Claro. BN479325, no sé, o sea, bueno, hay una gran labor de ponerle nombres a todos esos miles de planetas. Y sí, y sí, pues todos los días se van descubriendo esos nuevos planetas y claro, ya está justamente, ya a veces se cansan de ponerle nombre que le ponen números ya y ya está, pues. Sí, exacto. Entonces, bueno, claro, yo crezco con todos estos intereses por los planetas, que son cosas que a mucha gente les pasa por alto. Sí. ¿Por qué? Porque están pendientes es de qué me voy a comer. Mm, Y no es que yo no esté pendiente de eso. Yo también estoy pendiente de qué me voy a comer porque a mí me encanta comer. claro. Yo soy cocinero porque soy comensal. No, a mí no me gusta cocinar, a mí lo que me gusta es comer, Comer, claro. básicamente. Y comer bien, por supuesto. Eh, se puede decir que yo lo que era de niño y todavía lo soy es un auténtico nerd. Bueno, En una época en la que todavía ser nerd no era no cool, era cool. como hoy en día sí, Exacto. Mm, ¿sí? Entonces, bueno, todos esas dificultades sociales en la escuela con mis compañeros. Además, yo viví en La Guaira, después me mudé para Caracas a un colegio de gente ya metropolitana, hasta cambiamos de código de área, porque antes para llamar La Guaira era 031 y para llamar Caracas era 02. Ah, vale. Eran dos cosas distintas. Claro. Entonces yo venía del interior. Mm, Y tú sabes que la gente en el interior tiende a ser un poco más ingenua, un poco más inocente. Y llego a Caracas, donde están todos estos tigres que ya estaban jugando fútbol, que ya estaban jugando básquet, que ya estaban en sus deportes, ya estaban emparejaditos con sus noviecitas y con la cuestión. claro. Y yo quería jugar al aire paralizada, y al aire comiquita, y al aire mantequilla y el escondite. Del escondite. Claro. Entonces, ay no, Juan Andrés, ese es un muchachito, ese es un niñito y tal. Mm, Y entonces, bueno, yo me refugié en el estudio, en los libros, en mis intereses. Y bueno, he tenido esta pasión por el aprendizaje. Y yo creo que yo soy un eterno estudiante. Yo seré estudiante hasta que me muera. mm. Sí, eso es un pensamiento muy, muy lindo en el sentido de que siempre uno está aprendiendo cosas. La persona que te diga que ya las sabe todas es que no sabe nada. Justamente como me dijiste en un principio con el ejemplo del médico. Y es que sí, uno tiene que ser así, uno tiene que ser un eterno estudiante, ¿verdad que sí? Señor. Y si soy músico, más todavía. Claro, sí. Porque la música nada más la música es tan infinita Mm, sí, sí, y que, cambiante que también. uno dice, ay, bueno, ya sé música, ya sé do, re, mi. Y entonces llega la música y te dice, no, existe fa también. Claro, Ah, bueno, entonces déjame estudiar do, re, mi, fa. Y cuando llegas al fa, entonces la música te dice, ay, sol. claro, Y cuando llegas a todas las notas, entonces te vienen los ritmos, y después que sabes todo eso, entonces te vienen las expresiones, y después te viene la música folclórica, y después te viene la música clásica, y después te viene la que para mí es el género musical más sublime que hay, que es el heavy metal progresivo, ¿ok? Porque es el más complejo, porque es el más inescudriñable que hay, y es el que tú puedes escuchar 10.000 veces una canción y todavía no te la sabes. claro, sí, totalmente. Sí, no, yo soy muy fanático de la música también y me encanta todo tipo de música y el heavy metal también me encanta también. Y es increíble cuando tú te pones a escuchar, ahorita me imagino que en tu época habrá sido más difícil, bueno, no es que te esté llamando de ninguna manera. Pero, pero ahorita con el internet lo que quiero decir es que es más fácil como ver música de todo el mundo. Entonces una vez que tú empiezas a escuchar la música así de todo el mundo es increíble como las diferentes como, o sea, justamente la diferentes formas de hacer música en diferentes lugares y es totalmente nuevos universos, por así decirlo.
Y con la globalización, toda la música se está integrando. Y hay gente mezclando géneros de canto gutural mongol con música llanera. O sea, por ahí tienes a Gaélica, este gran grupo venezolano que hace música folclórica venezolana mezclada con música celta. Sí, creo que lo había visto, sí, creo que había visto. Es súper lindo ese proyecto. Sí, la verdad que está buenísimo eso. Me gustaría poder invitar a alguno de ellos algún día también. Bueno, ahora sí, avancemos. Vamos a hablar ahora, porque tenemos muchísimas cosas para hablar, pero vamos por orden. Este, entonces tú eras adolescente, por así decirlo, aplicado a sus estudios. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención para ti justamente empezar a estudiar la gramática? ¿Qué fue lo que tú decidiste hacer o cuando te graduaste ya en la secundaria dijiste, bueno, ¿ahora qué voy a hacer con mi vida? Faltan 2 escalones para llegar a la gramática. Vale. El primero de esos escalones es la matemática. Yo soy una persona algebraica. Yo soy un hombre de números. Yo soy la hermana de mi casa. Y sabes, cuando la calculadora se le acabó la pila, cuando el celular está difícil de acceder, mi mamá llega y me dice, mira Juan Andrés, ¿cuánto es tanto por tanto? Y yo le digo tanto y ella me dice, ay Juan Andrés, si tú pudieras poner esa habilidad a ganar plata. Sí, yo soy un hombre de números, yo trato de vivir bajo principios muy lógicos. Porque el mundo es tan complejo que si yo no fuera lógico, de verdad que me volvería loco con la bendición de la memoria que tengo, porque yo tengo muy buena memoria. Se nota. Y hay mucha gente que tiene la falsa impresión de que Juan Andrés, de que Jason Carson es un tipo muy inteligente. Y al final no es que yo sea inteligente, yo tengo la inteligencia que tiene cualquier otra persona, solo que tengo buena memoria. Y además mi maestro Zapata, del que te hablaré en un ratico, él me suele decir, mira Juan Andrés, cuídate mucho de la crítica, pero cuídate más del elogio, cuídate del aplauso. El aplauso suele ser muy traicionero y te puede hacer creer que ya llegaste a donde querías llegar y resulta que no. Resulta que el que te aplaude en realidad es una foca que te está aplaudiendo. Exacto. O sea, sin saber bien. Sin escudriñar un poco. Está muy interesante ese pensamiento, la verdad. Entonces yo soy muy matemático, a mí me gusta mucho la lógica, a todo le veo un patrón. Cuando yo veo una planta, yo veo la naturaleza, veo la hoja, veo la poesía que hay en una hoja, pero yo soy ingeniero, yo veo un panel solar. Claro. Porque eso es al fin y al cabo lo que es una hoja en una planta, un panel solar. Para hacer la fotosíntesis y todo ese sentido ¿cómo sería? Autoabastecimiento de alimentos. Claro. Muchas gracias. ¿Tuviste Matrix? Sí, claro. Aunque las vi hace muchos años y las he querido rever porque cuando las vi era más o menos chiquito y no le paré mucha bola a lo que de verdad sería el mensaje, pues, pero sí, me acuerdo más o menos. No le prestes atención a la gente que dice que la segunda y la tercera son malas. Toda la tetralogía es excelente. Y yo sé que esto es una opinión no popular, pero bueno, es lo que es. Bueno, a mí me pasa, yo siento que a veces me pasa que yo en lugar de ver las cosas, veo el código detrás de las cosas. Claro, exacto. Todos los numeritos verdes y todo eso. ¿Tuviste Prison? Disculpa que te interrumpa. ¿Viste Prison Break? Okay. Sí, claro, toda. Bueno, eso es un poco lo que sería una analogía del protagonista Michael Scofield, justamente, que él como ingeniero también veía exactamente las cosas así. Veía como que tú veías un clavito y él veía como el número de milímetros del clavo y todo eso, y cómo servía, cómo funcionaba y todo ese sentido. Eso me recuerda bastante a eso. Exactamente. Bueno, en mi infancia y mi adolescencia pasaba que yo veía el perno y entonces yo empezaba a hablar de los milímetros, empezaba a hablar de la distancia que había entre una espiral y la siguiente vuelta y empezaba a hablar, ¿sabes? La longitud de onda de los tornillos y todo eso. Sí. Y entonces la gente decía, pero ¿por qué tú estás hablando de incoherencias? ¿Por qué estás hablando de incongruencias? Yo decía, no son incoherencias ni incongruencias. Y hay mucha gente que dice, ay, Jason, a ti te gusta buscarle la quinta pata al gato. Y yo digo, no señor.
yo le busco la cuarta. Mm, Que la mayoría de las personas le vea solamente 3 o 2 no es problema mío. claro, es verdad. El gato tiene las patas que tiene. Exacto, sí, sí. No, pues justamente la gente, por ejemplo, ve una casa blanca y ya. Que tú ves la ventana, las puertas, la pared, el techo, el techo de ladrillos que son rojos con piedritas así incrustadas. Y ves esto a los detalles y cómo es el funcionamiento interno también del objeto en cuestión. Exactamente. Eso saca cuentas en mi mente. Mi mente es un sitio bastante doloroso para habitar, Claro. pero también es bastante satisfactorio. Es bien lindo poder ver patrones, poder ver números, porque yo siento que hay tantas cosas por aprender de este universo Mm, y tan poquito tiempo de vida que uno tiene sí, para poder aprender todo lo que uno quiere. Que el último escalón, antes de llegar a la gramática, está en una cosa que yo tengo que yo llamo afán de completitud. ok. ¿Qué es el afán de completitud? Si es que me permites acuñar esa palabra, porque en días pasados con mis rivales en TikTok me metí en un zaperoco porque entonces la palabra completitud no está registrada en el diccionario de la RAE. Ah, coño. Ah, vale. Entonces, en O sentido no sí, existe, por así decirlo. Pero sí existe. exacto. Bueno, ya vamos a entrar en Honduras. Ya vamos a entrar en Honduras. Este, para mí el afán de completitud se trata de que si yo veo 4 bahías, 4 muelles, y solo 3 de esos muelles tienen barcos anclados, yo siempre voy a preguntar dónde está el otro barco. Claro. Por ponerte un ejemplo claro y llano. Sí, exacto. Si alguien a mí como músico me dice pam, pararán, pam, Mm, Y el pan pan, claro. Sí, porque es una secuencia de yo repetición. siempre me... Exacto, y es como que este universo, prácticamente todo está configurado de manera, y voy a utilizar esta palabra con toda la alevosía de la que soy capaz. El universo está configurado de manera binaria. Mm, Sí, ¿no? Sí, bueno, sí. ¿Por qué? Porque los átomos tienen electrón, protón, Protón, sí. positivo, Negativo. negativo, oscuro, claro, Mm, todo es una de dos. Nosotros los seres humanos somos simétricos. mm, Bueno, A veces, relativamente simétricos. claro. Nadie es completamente simétrico igual de un lado que del Sí, otro. totalmente, claro. Pero, pero entonces si hay una pregunta, tiene que haber una respuesta. Mm, Y si hay una pregunta sin respuesta, puede haber poesía ahí. Puede haber poesía en una pregunta no respondida. Claro, que eso es lo que Pero lo piensan que... los pensadores, por ejemplo, como cuál es el sentido de la vida, qué hacemos aquí, cosas así. Sí, bueno, esas preguntas, el gran drama con esas preguntas es que nosotros los seres humanos sabemos en lo más profundo de la filosofía que esas preguntas sí tienen respuesta, No, mira. solo que no las conocemos y aquí es donde está la palabra clave de todo esto, que es la palabra todavía. Mm, El hecho de que tú todavía no sepas algo no significa que ese algo sea algo insabible. Insabible. Mira. ¿Ves? O sea, creer que porque tú no sepas algo es insabible, Mm, yo creo que es una actitud bastante egocentrista Sí, y totalmente. ególatra de ver las cosas. O sea, Claro. cada vez que uno ve lo grande que es el universo, lo grande que es la música, lo grande que es el lenguaje, lo grande que es la existencia, uno no puede más que sentirse chiquitico. Y sí. Eso es Uno se siente como una partícula, es más chiquito que una partícula en un vasto infinito. exactamente. Entonces, bueno, ya que llegamos a los 3 peldaños antes de lo de la gramática, Sí. bueno, ahora sí te puedo decir por qué me gusta la gramática. Bueno, bueno, antes de que nos deleites con eso, voy a recordarles a todos
que este podcast está disponible tanto en Spotify como en Apple Podcast como en iVoox. Así que bueno, si les gusta este contenido, si les está gustando, por favor suscríbanse, denle me gusta, compártenlo, ya que esto me ayuda muchísimo. Y también algo que siempre digo que voy a hacer y siempre se me olvida, es si conocen a algún venezolano conocido o no tan conocido que les gustaría que invite, por favor escríbanme aquí en los comentarios o mándenme un mensaje directo por Instagram y yo muy contentamente le estaré escribiendo a este invitado en cuestión. Ahora sí, bueno, sigamos. Mira, en el colegio me enseñaron gramática y la primera cosa de gramática que le enseñan a uno es el nombre de las cosas. Okay. Todo tiene un nombre, todo tiene un sustantivo y es bien interesante que se llame sustantivo porque el nombre de una cosa es la sustancia de la cosa y al mismo tiempo el sustantivo es el pecado original. Okay. Después ahondaremos en ese concepto porque eso es algo bien complejo y bien escabroso. Claro. Pero en términos meramente gramaticales, bueno, el sustantivo, el nombre de las cosas, el sustantivo propio Juan, el sustantivo propio Henry, el sustantivo propio lámpara, el sustantivo propio nube, ¿ok? Sustantivo impropio, perdón, el que no es el nombre de un individuo como tal, sino el nombre de un concepto, la nube, ¿ok? Luego está el verbo, que para mí debieron haber empezado por el verbo, porque como dice Juan al principio del Apocalipsis, en el principio era el verbo. Ah, mira, claro. Claro, pues empezó como, o sea, con una acción, por así decirlo. Entonces, cuando a mí mi maestra me dice, el sustantivo es el primero de lo que vamos a ver, el verbo es el segundo. Y yo digo, ajá, el primero y el segundo, ¿de cuántos? O sea, ¿cuál es el número de elementos morfológicos a los que vamos a apuntar en estos estudios? Yo tenía 9 años, claro. 9 o 10 años cuando empezamos con esto. Yo ni bola le di a eso. ¿Cuántos eran? Yo decía, ok, me estás enseñando el primero y me estás diciendo que es el primero. Ajá, ¿cuántos son? Claro. Y mi maestra misma no supo decirme que eran 9. Al menos en castellano. Entonces, cuando yo aprendí el número 8, yo decía, ya, falta 1 y ya tengo el asunto completo, por el afán de completitud. Claro. Y tardaron 2 años más. En una época en la que no había internet, era difícil desplazarse a la biblioteca Raúl Leoni, que es la que yo tengo aquí más cerca, en Boulevard del Cafetal. Que tenga la información, ¿no? Sí, claro, o sea, era muy difícil conseguir la información y yo tuve que acostumbrarme a generar la información. No inventar cosas, porque hay mucha gente que se confunde. Yo no invento cuando de ciencia se trata. Claro. Cuando de arte se trata, sí invento, lado derecho del cerebro. Exacto. Pero cuando de ciencia se trata, yo lo que procuro hacer es deducir. Claro, usando la lógica. Identificar el patrón y ver cuál es el siguiente paso lógico. Exacto. ¿Ok? Te voy a hacer un pequeño planteamiento y si al final del podcast no lo hemos resuelto, te voy a decir la respuesta. Bueno, está bien. Yo te voy a dar una sucesión de números y tú me vas a decir cuál es el número que viene después del último que yo diga. Ok. ¿Sí? Sí. Preparado. Bueno. 2. 3. 10. 11. 12. No, ya va. Déjame decirte la sucesión primero. Ah, vale. Y después de que yo te diga el último, tú me dices cuál es el que lógicamente debería venir después del último. Ah, vale, listo. Pero no había entendido bien. Dale, listo. Ok, bueno. Dale. Otra vez empieza. Sí. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Creo que el chiste es que no sea el 20, pues. Bueno, ahí dejo ese planteamiento y luego lo sí, te dejo la idea revoloteando ahí en la cabeza mientras te hablo de otras cosas. Está bien. Entonces, ¿qué pasa? A mí en la gramática me pasa eso. Yo identifico un patrón y yo digo, ajá, hasta aquí sé. Pero como yo venía, entonces, ¿qué es lo que debería venir aquí?
Gramática, ciencia, en todo. Y ahí es cuando mucha gente dice, Juan Andrés está inventando algo. Mm. ¿Estás ahí? ¿Sigues conmigo? Sí, sí, aquí estoy. Ajá. Sí, Es que la imagen se congeló un momentito. sí, se congeló. Pues yo estoy usando dos cámaras. Tengo como una cámara aquí que es la que grabo bien y otra que usa con el teléfono, pero bueno, Dale, dale, no hay problema. vale. Eh, entonces, claro, en la parte de la gramática, yo creo que eso es una habilidad fundamental. Y en la parte del estudio del idioma castellano también, porque el idioma castellano, como el latín del cual proviene, como el árabe del cual toma mucho vocabulario, como el griego del cual proviene el latín mismo, Sí, eh, son idiomas muy lógicos. Son idiomas de que, ok, a nadie, cuando alguien está inventando una palabra, nadie va a inventar una misma palabra que sirva para dos conceptos distintos. ok, claro. Ese tipo de fenómenos pasa por esa característica que tiene el lenguaje que, bueno, a mí me choca que la gente se refiera a eso de esa manera, pero eso de que el lenguaje está vivo y eso de que, no sé, a mí me parece que eso hace que nosotros seamos esclavos del lenguaje y no al revés. El lenguaje debería ser nuestra herramienta Claro. para comunicarlo, para comunicarnos. Y deberíamos ser nosotros, no yo, sino nosotros, los que, haciendo un alarde de inteligencia colectiva, que yo sé que esto es un asunto bastante utópico, eh, pues domemos y dominemos el lenguaje para reducir, yo diría que más de 2/3 de los conflictos que hay entre los seres humanos. Claro. Eso es al final, con la gramática, con la música, con la cocina, con todo lo hago. Yo creo que el objetivo final que yo tengo es la paz mundial, básicamente, que no haya guerra. Claro. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si dos seres humanos están en desacuerdo, con mucha frecuencia suele suceder que no es que estén en desacuerdo en concepto, sino en lenguaje. Y entonces creen estar en desacuerdo en concepto. Y eso a mí me parece una tragedia. Es un drama. Y bueno, por eso es que a mí me gusta la gramática, por eso es que tengo esta cuenta de TikTok. No para compartir el conocimiento, no para decir que esto es un sustantivo y que esto es un verbo y que este es el prefijo y que este es el sufijo que debería ir aquí. No. Eso es solamente un medio. El objetivo de mi cuenta de TikTok es tratar de contagiar esa hambre de lograr la sinergia y la sindéresis a nivel de lenguaje entre los seres humanos. Claro. Claro, como para que sea Reducir por comunicación en ese sentido, exacto. Exactamente. Lamentablemente vivimos en tiempos muy turbulentos y, o sea, fíjate que yo utilicé hace rato la palabra mis rivales Sí, en TikTok. sí, sí. Son un par de profesoras a quienes respeto muchísimo, ¿ok? Porque como dice ¿cómo es? El arte de la guerra de Sun Tzu, ama y conoce a tu enemigo Claro. y dejará de ser tu enemigo. ¿Ok? Y se darán cuenta de que aunque los estilos son distintos, los objetivos son muy similares. Claro. Entonces, creo que al mismo tiempo es una bendición eso de tener rivales en TikTok, porque eso genera conversación, Claro. eso genera debate, eso genera deducciones inteligentes, genera respuesta por parte del público, porque la gente eleva planteamientos muy interesantes al colectivo a través de la mensajería esta pública, de los comentarios de cada uno de los videos. Claro. Sí, exacto, pues es bastante nutritivo ese feedback en el sentido de justamente de abrir los debates, porque justamente tú puedes tener un pensamiento de algo, pero al momento de que otra persona tenga con un pensamiento diferente, pues tienes esa química de poder hablarlo y comentar para poder buscar como una comunicación como similar, pues, o sea, buscar un objetivo similar a lo que se quieren plantear, por así decirlo.
Pero iba un poco también en lo que me estabas contando de poder resolver como la paz mundial, pero iba como que justamente lo que yo digo, la naturaleza del hombre, que es siempre una naturaleza caótica y es justamente desde la historia de la humanidad, de la prehistoria hasta actual, las guerras violentas y de conflictos justamente por como podrían decir las personas la naturaleza del hombre. Pero tú dices que con el diálogo se podría poder evitar todo ese tipo de guerras o enfrentamientos. Con el diálogo que, ojo, no me estoy refiriendo al diálogo que promueve, por ejemplo, la ONU, Mm, ni al diálogo que promueve cada cumbre internacional que se hace entre los líderes mundiales, este diálogo de diplomacia, de no soltar toda la información de manera estratégica para que entonces el enemigo no saque las pistolas y entonces para que yo no saque las pistolas es como una especie de guerra fría que hay claro. ¿sabes? O sea, eso es una sutileza y una diferencia y un matiz entre los conceptos entre diálogo, comunicación, lenguaje y diplomacia que yo creo que es muy sano tener todo eso en consideración. Claro. ¿Por qué? Porque si tú no sabes el concepto de las cosas que estás manejando, puedes caer en trampas dialécticas que ni siquiera es tu oponente el que te las está poniendo, sino la misma imperfección del lenguaje. Imperfección esta que es el producto de no tener un afán por domar el lenguaje. Y eso es una de las grandes rencillas que tengo yo con todo este concepto de la Real Academia Española de la Lengua Claro. y de las subsidiarias academias americanas de cada uno de los países de la lengua de la lengua castellana, de la lengua española. Ah, vale. Ah, Eh, en Estados Unidos como ajá. tal hay como una propia, o sea, como un propio, a ver, perdón, pues ajá, como una como una academia, pero justamente americana, por así decirlo, sobre el idioma castellano. Te voy a responder esa pregunta con dos respuestas. Número uno, sí, en Estados Unidos hay una academia de la lengua española, Mm, academia estadounidense de la lengua española. ¿Por qué? Porque en la Constitución de los Estados Unidos no dice por ninguna parte que el idioma oficial del país sea el inglés. claro. Eso lo dicen las constituciones individuales de cada estado. Ah, mira. ¿Ok? Pero en la Constitución Nacional de Estados Unidos no figura el inglés como lengua oficial universal. Mm, Estados Unidos es un país donde se habla español. claro, sí. Bastante. Canales de Justamente, televisión completamente en español. sí, sí, justamente con mi invitado anterior, en que es Carlos Segura, él vive en Estados Unidos y él me dijo algo que, bueno, que ya yo lo sabía, pero bueno, me lo comentó, que es que el Estados Unidos uno no, sí, el segundo país con donde más, o sea, donde más personas hay que se habla español, o sea, a nivel mundial como que uno de los países donde más se habla el idioma español, pues. Sí, sí, correcto. Y lo otro, la segunda respuesta que le voy a dar a tu pregunta es que cuando dije academias americanas de la lengua, no me estaba refiriendo a Estados Unidos. Ah, vale, Me estaba refiriendo al continente americano, claro, desde Alaska hasta Patagonia. sí, sí, ¿Ok? Entonces, hay una academia hondureña de la lengua española, hay una academia mexicana, hay una venezolana, hay una colombiana, hay una argentina, hay una de todo. mm, Cada país tiene una academia de la lengua española. claro, Son instituciones prescriptivistas que le llaman regla, ¿ok? Le llaman normativa a conjunto de observaciones que han tenido, ¿ok? Está este criterio, a mi juicio, demasiado democrático para mi gusto, claro, que dice que si la mayor cantidad de personas utiliza una palabra durante suficiente tiempo, entonces esa palabra ya se registra en el diccionario y ya es considerada correcta y eso es parte de la evolución del lenguaje. mm, Yo estoy de acuerdo con eso hasta cierto hasta punto. cierto punto, claro. ¿Por qué? Porque fíjate, desde 1803, te voy a poner el ejemplo que puse en el primer video de TikTok que
hice que pasó de las 10.000 vistas Ah, mira. y que ya llegó a 180.000, 190.000 vistas. Wow, un montón. Yo versé sobre la palabra presidente, ¿ok? Sí. Y tenemos desde 1803 a 2003, hay 200 años, a 2022 hay 219 años. En 219 años todavía no se ha resuelto, no hay un consenso entre la gente de que la palabra presidenta con A esté bien dicha. Claro. ¿Ok? Y hay un inciso muy particular del cual considero que es muy necesario hablar. Toda vez que a mí se me escuche hablar acerca de la diferencia entre el sufijo a y el sufijo o para el masculino y el femenino, quiero dejar categóricamente claro que mi lucha no es política ni tiene nada que ver con el asunto de la identidad de Ay, sí, todo este tema que está súper en boga hoy en día. claro, Mi el inquietud feminismo, todo es, eso. mi inquietud es meramente gramatical, Tica. meramente lingüística y no tiene ningún tipo de componente ideológico, social, político. Sí. ¿Ok? Mm, Dicho esto, la palabra presidenta está aceptada en el diccionario de la Real Academia Española desde 1803. Ah, mira. 219 años. ¿Ok? Pero la palabra estudianta no está aceptada. ¿Ok? Entonces, resulta ser que nuestro idioma es un idioma que utiliza sufijos y utiliza, eso se llama lengua aglutinante. Es una lengua en la que tú tienes, qué sé yo, aproximadamente, yo calculo que no deben ser más de 500, no deben ser más de 600 palabras base. Sí. Y combinando todas estas palabras, entonces ya tenemos las 450.000 palabras que hay en el diccionario de la RAE. Claro. ¿Ok? Yo considero que si tú tienes una regla gramatical que gobierna una forma de comunicación, la regla no debería aplicar a palabra por palabra, sino a sistema lógico de palabra por sistema lógico de palabra. Entonces, si tú vas a aceptar presidenta, está bien, acéptalo, pero entonces acéptame estudianta y cualquier cosa que podría terminar en ente como en anta. Pero ojo, eso va a contradecir Claro. el hecho de que el sufijo ente originalmente no tiene género. Claro. No tiene. No es que es de los dos géneros, es que no tiene género. Bien, exacto. Claro, pues como Entonces, justamente se vendría a decir como comandanta y ese tipo de cosas, entonces que por ahí no suena bien, pero exacto, tendría que aceptarse todo ese tipo. Pues como un poco también como en la escuela cuando tú te decías, bueno, si te dejas a ti ir al baño, por ejemplo, tengo que dejarlos a todos ir al baño también. Y es un poco eso, ese mismo concepto. exactamente, exactamente. Entonces, yo creo que ese tipo de visión no tiene, no tiene una concepción globalizante o globalizanta de las cosas. No tiene esta visión panorámica y universal y, si me permites acuñar el término, católica, no como la religión, sino universal, católica, Sí, del idioma, claro. el idioma castellano. Y por cierto, todos estos fenómenos suceden en inglés también, y suceden en portugués también, y suceden en todos los idiomas, porque en todos los idiomas hay dicotomía de qué es el lenguaje. Todavía es algo en lo que muchos lingüistas no están de acuerdo, no hay un consenso. Claro. Hay la escuela de los que piensan tal cosa y la escuela de los que piensan tal otra cosa. Y todas son válidas y ninguna es válida al mismo tiempo. Claro, exacto. Sí, pues como es súper relativo, ¿no? Porque es como justamente quién puede decir que sí o quién puede decir que no, o sea, porque es como va tanto la evolución de la humanidad como tanto la conservación del lenguaje como tal, ¿no? Bueno, evolución y conservación
desde ciertos puntos de vista pueden ser conceptos antagónicos uno con el otro. ¿Por qué? Porque la única forma, o bueno, la única forma no, la forma darwiniana de entender la evolución es a través de la muerte, es a través justamente de la no conservación. Claro. O sea, a nosotros nos dicen este concepto súper romántico y súper bonito en biología de bachillerato, que nos dicen que la evolución se trata de la supervivencia del más apto. Sí. Y eso es muy bonito, pensar eso. Pero la evolución en realidad de lo que se trata es de la muerte del menos apto, que por cierto es mayoría. Claro. Y eso no es tan bonito, No. porque la muerte es la muerte. Claro, totalmente. ¿Ven? Entonces, el que quiera volver, que bueno, si viste el video correspondiente en TikTok, a mí no me gusta utilizar la palabra evolucionar, porque me parece una sobresufijación Sí. de la palabra. El que pretenda evolver tiene que entender que la evolución es cambiar. Claro. La evolución pasa por renunciar a la tradición. Claro, sería cambianta. Sería cambiante. Exactamente. Ya le tienes el truquito agarrado a todo este asunto. Claro, sí. No, sí, ahí estoy comprendiendo bien. Yo te quería consultar, hablando más de justamente el lenguaje como tal. Ahorita que estamos hablando de lente, de lanta, que me vino a la cabeza, pues eso no lo tenía registrado, pero viene al caso. ¿Tú qué opinas en tu opinión personal del lenguaje inclusivo? Buena pregunta, repetida pregunta. Sí, Mucha gente me ha hecho esa pregunta en el perfil de TikTok. me imaginé. Aquí me voy a dar la licencia de contestar esa pregunta porque aquí tengo más de 1 minuto y más de 3 minutos, cosa que no tengo en el TikTok. Claro, si no, aquí puedes dejarte llevar todo lo que tú quieras para hablar. Bueno, Esta es tu casa. en primer lugar, reitero mi inquietud con el lenguaje, aunque verse sobre la inclusión de los géneros no obedece a ningún tipo de ideología ni a ningún tipo de política social, ni a ningún, y no se identifica con ninguna de las luchas conservacionista, feminista, nada de eso. Claro. Nada de eso. La defensa de los derechos humanos de las personas transgénero, que todo eso, nada de eso tiene que ver, y cada una de esas luchas tiene, considero yo, su propio campo de validez, ¿ok? Pero hay un campo que no tiene nada que ver con eso, que es el de la gramática, que yo creo, y bueno, es la arena a la que me gusta dedicar, ¿ok? Desde antes de que hubiera toda esta lucha, ya yo tenía inquietudes de que el castellano no es un idioma completo en cuanto a género. Te voy a poner un ejemplo muy tecnológico y muy esquizoide del siglo XXI. Yo digo hombre esquizoide del siglo XXI en clara alusión al primer disco de King Crimson, que es una de mis bandas favoritas de los años 70. Ah, mira. ¿Ok? Altamente te recomiendo que escuches ese disco. Voy a buscarlo. ¿Cómo, perdón? King Crimson, el rey carmesí. King Crimson. King Crimson. ¿Okay? Y el disco se llama 21st Century Schizoid Man. Hombre esquizoide del siglo XXI. Bueno. ¿Ok? Fíjate el ejemplo que te voy a poner. Si yo estoy grabando un video, a ver, no, yo estoy hablando contigo, ¿ok? Sí. Ahorita yo no sé si estoy incurriendo en un irrespeto político, pero yo asumo por cómo te llamas y por cómo luces que tú eres un varón. Sí. ¿Ok? Te doy permiso de asumir lo mismo respecto de mí. ¿Ok? Entonces yo te digo, por ejemplo,
Oye, Henry, yo estoy muy contento. Espero que tú también estés contento con O. Sí, ¿Ok? Yo puedo darme el lujo de decir que tú estás contento porque yo estoy asumiendo que yo estoy hablando es contigo, ¿ok? claro. Y también estoy hablando con tu audiencia, Sí, pero a través de tu canal y a través de tu podcast, sí. ¿ok? Entonces sí, espero que estés muy contento y agradecido como lo estoy yo. Chévere. Mm, Pero si yo estoy grabando un video en segunda persona del singular, no es ustedes, es tú. Pero yo no sé quién está viendo ese video. claro, Yo no sé si ese video lo está viendo un hombre, una mujer o sea, o algo en el gris claro. social que parece haber en el medio entre esos dos extremos, hombre y mujer. Mm, Este, no hay un lenguaje en el que yo pueda decir contento o contenta o content o contente o content X, ¿ok? Que más allá de la lucha política contemple el hecho de que yo genuinamente no sé con quién estoy hablando. exacto, Y eso se da mucho hoy en día en la era de los videos, claro. ¿ok? Del selfie, el video selfie. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerte un ejemplo. Vienen las fiestas dicembrinas y yo te tengo una sorpresa. Y viene una persona que siente mucho regocijo de poder verse contigo. Ajá, me dices tú, ajá, Yajon, pero ¿quién es esta persona? Es una familiar mía. ¿Ok? Mm, Fíjate que en esa pregunta hay una afirmación al- de que yo te estoy hablando de una persona femenina. exacto. ¿Ok? O me dice, es un familiar mío. Mm, Nuevamente, en la pregunta ya hay la asunción de que, y yo simplemente no quiero revelar ningún detalle para no darte pistas de quién te estoy hablando. claro, exacto. Entonces yo tengo que refugiarme y tengo que subterfugiarme en sofisticaciones lingüísticas como en lugar de decir está muy contenta o está muy contento o está muy regocijada, yo tendría que decir le embarga el regocijo. ¿Ves? Para no revelar. Claro. Entonces, eso es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos, en el idioma sánscrito hay varias formas de decir nosotros. Mm, Yo puedo decir nosotros y en esa palabra significar nosotros, yo y la persona que está conmigo en este momento que no está en la cámara. claro, ¿Ok? Pero nosotros también puede significar Henry y Yajon. exacto. Pero nosotros también puede significar nosotros los venezolanos. Claro, Aparentemente siempre hay que ponerle una información extra extra. a la palabra nosotros Claro, para para uno saber a qué tipo de nosotros te estás refiriendo. exacto, que sería ¿Ok? contextualizar. Hay idiomas donde hay distintas palabras para cada una de esas acepciones Claro. del nosotros. Ah, ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú eres de estas personas que pertenece a la escuela de que el idioma castellano tiene que tener su propia evolución natural, como ha venido pasando desde que era considerado un latín mal formado y mal hablado, mezclado con el íbero y mezclado con el celta de los gallegos y mezclado con el árabe de los moros y todo eso, entonces terminó siendo lo que hoy en día es el castellano. claro, Que no terminó, sino que continúa, continúa. porque el castellano sigue cambiando y cambiando y cambiando. No hay que renegar de la naturaleza cambiante del castellano, porque de eso se trata la evolución. Claro, De lo que yo sí considero que hay que renegar y sería, es muy difícil. Te dije al principio que yo tengo sueños que son mucho más grandes que yo. exacto. De lo que sí creo que hay que renegar es de la autonomía del idioma en sí mismo.
Porque reconocer la autonomía del idioma en su propio proceso evolutivo es negar que nosotros somos los que lo hablamos. Exacto. Claro. Nosotros, los hispanohablantes. Claro. ¿Ves? Entonces, lo que yo pienso del lenguaje inclusivo es que la inquietud política y la inquietud social se está saltando toda una serie de pasos y escalones que son lo único que va a convertir en sana, social y políticamente hablando, a la evolución del lenguaje. Exactamente. ¿Ok? Hay otros considerando que, espérate un momentico, chamo, deja de estar llevando propuestas de cambio del lenguaje y de la inclusión de la letra E y la inclusión de la letra X a instancias políticas y al Congreso de no sé qué país y a esto y a lo otro, sin antes consultar con los expertos. ¿Quiénes son los expertos? Los lingüistas. Y resulta que los lingüistas no están de acuerdo entre ellos. Claro. Claro, porque nos dicen que sí, pero claro, claro, que no. Exacto. Entonces, la gran urgencia que tenemos por la evolución social y por el reconocimiento de los derechos humanos y por todo eso, se está comiendo la necesidad de hacer actividades previas. Mira, chamo, o sea, primero hay que gatear, luego hay que caminar, luego hay que correr y de último puedes volar. Puedes volar. Pero si tú aprendes a volar sin saber gatear, ¿cómo vas a aterrizar? Exacto. Eso me recuerda muchísimo, muchísimo yo lo vi en Historia del Arte, a cómo se implantó el cristianismo en la época románica, que fue que justamente los romanos tenían su propia religión, que era con los diferentes dioses, Perseo, Hércules, todos los dioses griegos, ¿verdad? Entonces estaba el cristianismo ¿cómo que es? Perdón. El rey de los judíos, exacto. Jesús, que bueno, ya había pasado eso, entonces eran los judíos, todavía no existía el cristianismo como tal, entonces los judíos como que tenían, o sea, tenían sus iglesias pero escondidas, por así decirlo, hasta que hubo como una revelación en donde los cristianos empezaron a caerle a piedradas a todo el pueblo como tal de Roma, que incendiaron una iglesia, donde se quemaron muchos, perdón, una iglesia, no, una biblioteca, donde se quemaron muchos... ¿Perdón? De Alejandría. Ajá, exactamente. Y bueno, ahí fue como donde el emperador romano empezó como que a adaptar el cristianismo y fue que la iglesia y el imperio empezaron a regir juntos. Que fue justamente por eso, que fue como el apuro social que tenía el emperador romano para adaptar el cristianismo, ya que si no, el pueblo como tal se le iba a rebelar a caerle a piedradas a todo el mundo, pues. Y fíjate cuál fue la consecuencia de eso 1700 años después de lo que estás reportando. Bueno, más de un milenio después de Constantino y más de un milenio después de toda esta fundación del Vaticano, pues ¿qué es lo que se tiene? Se tiene un cristianismo que se supone que debería ser una forma de crecimiento espiritual de las personas, sí. ¿Ok? Una forma de establecer unos valores de convivencia entre los seres humanos, pero tomando en cuenta la otredad, tomando en cuenta que hay gente en el mundo que tiene otras fuentes de valores y otras fuentes éticas, ¿ok? Igualmente inválidas porque al fin y al cabo la ética es un invento humano. Claro. Y si el humano no está de acuerdo entre él, entonces ¿quién es quién para decir cuál ética es la que es y cuál no? Exacto. Claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que como había ese apuro social por cesar las hostilidades entre los cristianos y los judíos y los romanos que metían a los cristianos en el Coliseo para que se los comieran los leones. Claro, sí, eso también. ¿Okay? Sí. Para cesar todas esas hostilidades, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, lo que en ese momento podía hacerse
y que en mi opinión fue y sigue siendo un parapeto. O sea, una forma apresurada de resolver las cosas en medio del caos, Claro. sin pasar por esta palabra, la he estado estudiando recientemente y me encanta, sin pasar por el estoicismo. Ah, mira. ¿Ok? Si tú eres estoico, tú puedes ser estoico a nivel individual, ¿ok? Y a nivel individual puede suceder muchas circunstancias, muchos relámpagos, muchos truenos y muchas tormentas alrededor de ti, y tú permanecer en calma y decir, yo puedo reaccionar como un animal de manera instintiva, salir corriendo, refugiarme, buscar comida, proteger a los míos, etcétera, etcétera, o puedo calarme mi chaparrón, respirar y pensar en una solución más permanente, claro, y más efectista. ¿Ok? Me voy a tardar. Exacto. Me voy a tardar. Y probablemente me parta un rayo. Y probablemente me muera de hambre. ¿Ok? Pero si ese tipo de actitud llana, serena, ante la tormenta, yo se la puedo enseñar a mis cofrades y a mis congéneres en la humanidad, pues ya ellos van a empezar desde un camino, ¿sabes? Que no está en el principio, sino que está continuando algo. Estoicismo colectivo. Y eso es algo que le ha faltado mucho a todas las instituciones religiosas y a las instituciones políticas y a todo. Ya. Por eso es que seguimos en guerra. Por eso es que no ha habido un solo momento de la historia de la humanidad en el que no hayamos estado en guerra. Claro. Porque si no es guerra es tiranía, lamentablemente. Y tú dices que, bueno, claro, hay mucha gente que considera que la guerra y que la tiranía es parte de la naturaleza humana, el conflicto es parte de la naturaleza. No, no es parte de la naturaleza. Yo considero que la guerra es un mal lamentablemente necesario y que demasiado poco ha durado, porque nosotros creemos que 5.000 años desde los antiguos egipcios, 7.000 años es mucho tiempo, y nosotros le llamamos historia antigua, y resulta que somos la misma especie. Exacto. El ADN nuestro prácticamente no ha cambiado en miserables 10.000 años. Claro, sí, sí. Ahora el problema es mayor porque ahora somos más personas en el mundo. Exacto. Somos casi 8.000 millones de seres humanos en el mundo, y cada uno de nosotros tiene su nombre, cada uno de nosotros tiene su cédula, cada uno de nosotros tiene su partida de nacimiento, y hay gente que todavía no lo tiene porque hay esclavitud todavía, aunque mucha gente no lo quiera reconocer. Sí, es verdad. Hay gente que nadie sabe que existe. Hay gente que no está censada. Probablemente seamos más de 8.000 millones de personas en el planeta. Entonces, si no hemos logrado resolver un asunto tan tonto como mi Dios es mejor que el tuyo, por favor. Si no hemos logrado resolver un asunto tan estúpido como ese, entonces ¿cómo es que vamos a pretender que no haya guerra? Claro. Es que a fin de cuentas eso viene de la mano con lo que sería el apropiarse de las cosas. Tiene una palabra mejor, que seguramente la vas a captar, que es cuando justamente, por ejemplo, un equipo de fútbol, que mi equipo de fútbol es mejor que el tuyo, mi casa es mejor que el tuyo, que es como apropiarse de esas cosas que no son tuyas. O sea, cuando un equipo de fútbol gana, y entonces tú, ganamos, ¿qué ganaste? No ganaste nada. Quien ganó fue el equipo de fútbol. Ellos ganaron, ellos agarraron su plata, siguieron en el torneo, y ahorita van a viajar a otro país. Tú no, tú sigues en tu vida, tú sigues en tu casa, sigues siendo igual, pues no, tú no ganaste nada. Y es eso, pues el apropiarse de cosas que son por ahí, que no tienen nada que ver contigo, que son más grandes que tú, cosas por así decirlo. Me parece muy interesante que utilices la palabra apropiarse, porque tienes toda la razón. Hay mucha gente que confunde el sentido de propiedad con el sentido de identidad. Son dos cosas distintas. Claro. ¿Ok?
Yo, por ejemplo, soy hincha muy orgulloso de los Tiburones de La Guaira. Ok. Viví en La Guaira toda mi vida. Bueno, toda mi vida no, hasta los 8 años, pero mis abuelos vivieron en La Guaira hasta el deslave del año 99. Sí. Mi papá sufrió ese deslave, afortunadamente, y toco madera, mi padre está vivo, y mis abuelos no perecieron como consecuencia de ese deslave, sino bueno, después de edad, Claro. simplemente. Bueno, ¿Ok? Pero mira, ahí vienen las campanadas del reloj. sí, no, y hace rato las escuché también, sí, sí. Y son las 12, esta es la campanada más larga. Mira, claro. Este, mi fanaticada, mi fanatismo por el equipo de los Tiburones de La Guaira es algo prácticamente irracional, Exacto. ¿ok? Y no todo el mundo entiende eso. Todo el mundo dice, los Tiburones de La Guaira es mi equipo. No, brother, no es tu equipo. Claro. Nuevamente, al castellano le hacen falta cierto tipo de adjetivos que hagan referencia a la identidad, más no a la propiedad. Claro. Que no sean adjetivos determinativos posesivos. Por ejemplo, uno dice, mi hijo hizo esto e hizo lo otro. Mi hermano, tu padre, su abuelo. Sí. La relación que tú tienes con familiares, con gente que nació y que se crió en el mismo núcleo familiar que tú, no son propiedad tuya. Claro. Es incompleto por parte del idioma castellano tener adjetivos posesivos para referirse a cosas que son de identidad. Exactamente. Haría falta otro sistema de adjetivos que no serían posesivos, serían adjetivos determinativos de identidad relacional, por llamarlo de alguna manera. Claro. Entonces saltarán todos los defensores de la RAE a decir, eso no existe porque la RAE no lo ha registrado. Claro. Sí, brother, pero se trata de identificar carencias en el idioma que además tienen consecuencias sociales. Exacto. Y tienen consecuencias, o sea, sí, ya viste que el asunto mío con la gramática va mucho más allá de un capricho gramatical. Claro, sí, O totalmente. sea, es algo que es más grande que yo. Claro. Es más grande que la gramática, es más grande que todo. Sí, pues podríamos decir que, o sea, justamente el idioma castellano está incompleto. O sea, es un idioma incompleto. Y no solo el castellano, a todos los idiomas les pasa eso. Claro. Y eso Todos. que justamente el castellano en sí, tengo entendido que es uno de los idiomas más difíciles porque es uno de los que más palabras tiene. O de más conceptos tiene. Concepto puede ser. Bueno, no sé. Yo creo que el concepto despojado de la palabra es algo que obviamente no obedece a un idioma o a otro. Sí. Imagínate cómo pensaría un ser humano que nunca hubiera estado expuesto al lenguaje. Dejaría de ser humano, dejaría de tener concepto. No. Dejaría de... Yo creo que no, pensaría justamente como en la prehistoria que sería como por acciones, empezaría obviamente por lógica y buscaría una forma más rudimentaria de comunicación, por así decirlo, con expresiones o señalificaciones justamente como en la prehistoria. Bueno, como hacen los lobos y las ballenas hoy en día que cantan. Claro, exacto. Básicamente. Sí, sí, sí. Ajá, entonces, ¿por dónde iba que perdí el hilo? No, bueno, me estabas contando sobre lo que la gramática en sí representaba para ti, que es más grande para ti justamente todo lo que engloba. Que todos los idiomas, bueno, no, ya sé lo que te iba a decir. El castellano no es el idioma que más palabras tiene. El inglés tiene más palabras que el castellano. Mira. El diccionario de Oxford es el doble de grueso que el de la RAE. Oh, wow. ¿Cuántas palabras? Pero eso se debe al fenómeno de que claro, hay muchas palabras de esas que están en desuso. Normalmente un ser humano promedio que hable cualquier idioma
no utiliza más de 2.500 palabras en su vocabulario diario, Exacto. de las 450.000 palabras que hay. Claro, y además sobre todo Este, nosotros, por ejemplo, los venezolanos también que solemos, o por lo menos en mi caso y mi familia, a un objeto en cuestión le llamamos un coso y a otro objeto en cuestión también se le llama coso. Entonces todos los objetos en cuestión que engloban lo que sea se llama coso, cuando justamente todos tienen su propio nombre. bueno, póngase bravo quien se ponga bravo, los cosos van dentro de las cosas. Claro. Y sí. Esa es la otra, por cierto. Este, la... Esto te lo digo como venezolano y como compatriota tuyo. Mm, Como compatriota de gentilicio, no como compatriota político. claro. La comedia y el humor, yo me atrevería a decir que cualquier gentilicio que tenga un sentido de identidad a través de la comedia y el humor, tiene en ese sentido un grado de inteligencia superior que otro gentilicio Ah, mira. que no utilice la comedia. Mm, ¿Okay? Fíjate que nosotros estamos hablando aquí de temas que son duros, que son dramáticos, que sí, son sí. álgidos, Eso puede te que romper la cabeza, sí, ofenden. sí. ¿Ok? Y no por echar un chistecito, no por reírse, el tema pierde seriedad. Más bien yo creo que es lo contrario, más bien la gana. Claro. ¿Por qué? Porque a través de la comedia nosotros traemos a tierra Mm, todo este asunto etéreo, celestial y prácticamente onírico de la filosofía, de la historia, de lo que ha debido pensar el cavernícola en la cueva cuando caía el rayo y no sé cuánto y tal, claro. ¿ok? Y traerlo a nuestro idioma, al coso y la cosa. Exacto. Sí, que yo justamente opino, eso también me recuerda bastante lo que sería en la materia en la que yo más me dedico, que es la actuación, que por ejemplo las comedias, los actores que hacen comedia son muy infravalorados, por el sentido de que por ahí se le da más valor a los que hacen películas dramáticas o películas así que sí de acción, cosas así, cuando hacer comedia es muy difícil, o sea, tú justamente a las personas que hacen stand-up, poder hacer reír a las personas y que salga de todo de manera natural es muy complicado porque es como generar el pensamiento del chiste o incluso también como el comediante Emilio Lovera que a mí me encanta, que él no solamente te hace un chiste en cuestión, sino que te hace un chiste que te hace pensar, que te hace reflexionar y eso es más increíble todavía, o sea, es increíble lo que la comedia puede lograr hacer. Totalmente. Tú sabes que yo, bueno, por dedicarme a muchas actividades, Mm, tengo varios grupos de amigos, tengo varios grupos sociales. sí, Tengo al grupo con los que juego Calabozos y Dragones, tengo al grupo con los que hago música, tengo a este otro grupo con los que canto en el coro. Bueno, en la gramática prácticamente estoy solo. ah, mira, Eh, tengo a mi familia, ¿ok? Y es bastante heterogénea la opinión que se tiene de mí en cuanto específicamente a la compulsión afanosa que tengo yo de contar chistes. mm, No sé si has visto, en mi TikTok hay algunos videos que no tienen que ver con gramática, sino que son chistecitos, sí, cosas de salón, si se quiere. claro, Y yo comentaba con una cofra en días pasados, alguien que nos vino a visitar desde Perú, la esposa de un gran amigo mío. Resulta que este gran amigo mío, si por él fuera, el valor que nuestra amistad tiene sería mayor si yo no echara chistes. ah, mira, ¿Ok? Él va a decir que no, mm, pero así es como lo siento yo. claro, Eso a mí no me frena, o sea, yo sigo contando mi chiste, sí, sí, aunque él no se vaya a reír. mm, ¿Por qué? Porque en el chiste y en la comedia, más allá de que el chiste sea bueno o malo, sí, como la cereza que se ve en el espejo y dice, "Ah, cereza yo". Chiste tonto, claro, ¿ok? sí, pero es como Y hay mucha gente que
hay mucha gente que se va a reír y hay mucha gente que no se va a reír, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que persigo yo con el chiste? Yo persigo crear recuerdos colectivos con mis amigos, con gente que no es tan cercana a mí, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo mismo que con la gramática. Yo creo que al ser humano le hace falta el desarrollo de la inteligencia colectiva y de la identidad colectiva que no provenga del conflicto. Claro. Que no provenga de... Porque tú sabes que eso es un gran truco de los políticos de todo el planeta Tierra, ¿ok? El truco es crear un enemigo al que odiar. Exactamente. Para poder alertar el sentimiento patriótico de la gente. Eso es uno de los grandes trucos astutos, muy astutos de la tiranía y de las dictaduras y de todo esto, ¿ok? Inclusive de las monarquías. Lo que pasa es que, claro, las monarquías, el rey caprichosamente manda tropas a la batalla y a la guerra y hay que obedecer porque si no te cortan la cabeza. Exacto, claro. ¿Ok? Entonces la gente va no porque quiera, sino que más bien por el miedo de que te corten la cabeza. Aunque no, también puede haber unos patriotas que se mezclan con eso, pues. Exacto. Entonces tienes películas como El Patriota de Mel Gibson y tienes películas como Corazón Valiente también de Mel Gibson y tienes películas, o sea, tienes historias y ¿sabes? Y la gente, bueno, a mí mucha gente me llama sacrílego porque digo que la melodía del himno de los Estados Unidos es más bonita que el Gloria al Bravo Pueblo. Ah, mira. Pero eso como algo... Pero esto no lo digo... Eso Esto no lo digo como venezolano, esto lo digo como músico. como músico, claro, es que eso también es relativo, porque todo lo que sería como cuestión de melodías, arte, música, comida, gustos, es muy relativo, aunque bueno, eso ya también tiene que ver con el más del tema político, pues que te guste más que sea un himno del otro, pero eso es más como de cada persona, o sea, no tiene, por más que a uno le guste más una cosa que la otra, no es ni bueno ni malo, por así decirlo. Mira, hay un punto, por cierto, que me gustaría, si me lo permites, regresar Por supuesto. a todo este asunto de la gramática. Sí, sí, obvio. Una de las más frecuentes luchas que yo como pretendiente cultor del buen hablar y de la buena expresión y de la comunicación y de todo esto, bueno, he tenido la desdicha de tener, es mira, fíjate que interesante. Cuando un verbo se conjuga en segunda persona del singular en pretérito simple, sí. ¿Ok? Como por ejemplo, viste, jugaste, hablaste, dormiste, escuchaste, sentiste, preparaste, cocinaste. Hay mucha gente que le mete la S al final de esa palabra y dicen escuchaste, vistes, sentiste, hablaste. Sí. ¿Sí? A mí no me extraña que dentro de menos de 10 años la Real Academia acepte eso, porque si a ver vamos, todo eso proviene de la conjugación en plural, visteis, claro, sentisteis, claro, de ahí es que proviene esa S, ¿ok? Pero bueno, en el paso del latín al castellano, el asunto de la segunda persona del plural y del singular ha sido muy irregular. ¿Ok? Por así decirlo. El yo es muy fácil, yo hice, ¿ok? Pero el plural y el singular, todo está porque en latín la palabra vos, V-O-S, es vosotros, es el plural. Exacto. El singular es tú. ¿Tú no has visto estas películas de Ben-Hur y las películas estas bíblicas que pasan que si Moisés, los 10 mandamientos, no sé cuánto, que cuando Moisés está hablando con el emperador romano o con el faraón egipcio, lo tutea? Claro. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, sí. En las películas antiguas se tutea a los reyes.
Y eso es porque en latín no existía diferencia entre tú y usted. Claro. Ah, mira. ¿Ves? Pero entonces en el castellano pasó del vos al singular y por eso hoy en día tanta gente vocea, sobre todo en el sur del cono sur, Claro. Argentina, Uruguay, Paraguay, hay mucha gente que vocea, inclusive en Centroamérica hay mucha gente que vocea, en Maracaibo, en Maracaibo, Zulia se exacto. vocea. Sí, sí. ¿Ok? Este, ¿Qué pasa? A mí me hace ruido en el oído cuando alguien dice jugaste, con esa S al final. Pero no se trata de que a mí me suene bonito, o no se trata de que al otro le suene o no le suene bonito. Claro. O sea, cualquiera de las dos opciones puede ser considerada consensuadamente, no porque la RAE lo diga, sino consensuadamente entre todos los hispanohablantes, o sea que es un proceso más largo. Diga. Cualquiera de las dos opciones es buena. Pero yo me decanto por promover, no que la gente no diga la S, sino que la gente piense en lo que está diciendo. Exacto, sí, porque uno lo dice inconscientemente. No es que uno lo diga a Exacto. propósito, sino que justamente lo dice inconsciente. Claro. Exacto. Entonces, cuando los seres humanos logremos tener y elevar nuestro grado de conciencia y aprendamos a ser auténticos, lo que decía, bueno, un gran colega mío músico, el percusionista de mi banda, que se llama Héctor Arias, apodado Olafo. Amén. Él el otro día, yo le estaba hablando acerca de mi afán de agradecer en todo momento, de mi constante meditación. Yo en todo momento aquí, hablando contigo, estoy meditando. Yo tengo un poquito aquí de cerebelo dedicado al agradecimiento y a la meditación. Ah, mira. Y él me dijo, porque él es judío mesiánico, Sí. y él me dijo, Berro Yahon, tú eres un auténtico yehudí. Y es judío. Y que berro, ¿qué significa yehudí? Y es, bueno, es la forma judía, es la forma hebrea de llamarle a una persona que ha desarrollado y que ha logrado ocupar con la conciencia lo que antes era el subconsciente y el inconsciente. Claro. Wow. ¿Sí? Sí. Claro, me imagino que es algo, o sea, para la persona común como yo es algo complicadísimo, porque justamente hay tantas cosas que uno hace tan inconscientemente, como por ejemplo cuando tú sales de casa y dices, ay, cerré la llave, que por ahí cerré esto, y te devuelves a abrir a ver qué pasó, que es un poco los TOC obsesivos compulsivos también que puede tener algunas personas que van un poco de ese sentido también. Bueno, tú me dijiste que tú eres actor. Sí, Y si tú eres actor, tú o sea, ese es tu área de trabajo. claro, sí, sí, sí. Llevar la conciencia a la subconsciencia. Cuando tú estás interpretando un personaje, llega un momento en que tú tienes que decir, ya va, espérate un momentico. Mucho Gurdjieff y mucho Goliev y mucho Stanislavski, Mucho Chekhov, pero yo necesito comerme un sándwich como Henry, claro. no como el actor. Sí, sí, sí. ¿Ves? Sí, claro. Bueno, ahí es donde tienes. A ver, te agradezco mucho tu humildad, pero tú también tienes eso dentro de la actividad a la que te dedicas. Los actores hacen eso. Ah, mira, claro. Tú no eres una persona común. Claro. Claro, por eso lo he estado trabajando y desarrollando inconscientemente para que sea conscientemente. Exacto, exacto. Es como tener una alarma Claro. en la mente. Ponerse uno mismo una alarma. Decir, mira, yo nunca he sido una persona matutina, nunca. Yo siempre he trabajado mejor de noche, siempre me gusta esperar que todo el mundo se duerma, todo el mundo haga silencio para entonces yo hacer mi música, Claro. lo cual es bastante contradictorio porque entonces el vecino se queja de que estoy haciendo música a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Sí, claro. De bueno. ¿Sí? Pero yo he aprendido a no necesitar despertador externo, el teléfono, el despertador, no lo necesito para despertarme Claro. a una hora determinada. Si yo voy a dormir 4 horas porque mañana tengo que agarrar un avión, yo no me voy a quedar dormido. No te creo, porque yo lo he hecho a veces, o últimamente no tanto, pero a mí me pasó hace varios años en Venezuela que yo estudié actuación, me pasó que me robaron el teléfono, entonces no tenía el despertador del teléfono para despertarme, pues. Ay, ahí me estás viendo, sí.
Sí, sí, sí. Ah, vale. A veces se congela un poco la imagen, pero Sí, no sí. sé, es un error que está dando aquí el teléfono, no sé por qué estará pasando eso, pero bueno. En fin, entonces a mí me robaron el teléfono, entonces no tenía cómo despertarme, yo tenía que despertarme a las 5 de la mañana, entonces bueno, nada, yo me mentalicé como para decir, bueno, tienes que despertarte a las 5 de la mañana. Entonces bueno, nada, a la mañana siguiente, bueno, me desperté, prendo el televisor para ver qué hora era y eran las 5 de la mañana. Y digo, ah, bueno, fino, bien, me desperté bien, bueno, vámonos pues. Exactamente, y eso es uno de los primeros pasos para el dominio de la conciencia. Claro, Y si tú tienes dominio de la conciencia individual, ya es un primer paso hacia el dominio de, repito, porque, ¿sabes? Yo creo que este es el hilo conductor a través del cual me he paseado por esta entrevista, ¿no? La conciencia colectiva, el desarrollo de la conciencia colectiva. mm, No es yo, no eres tú, ni siquiera somos nosotros. Es lo que dice justamente mi cofra de Olafo, el el yosotros. yosotros, Es claro. el desarrollo del yosotros, Mm. que es un concepto que a mí me resulta muy, muy bonito. Está bueno, sí, pues claro, justamente va mucho más allá de lo que se está hablando, sí, justamente en los posesivos, pues. Exactamente. Exactamente. Ahora te voy a preguntar, este, Habla. bueno, que retomando un poco lo que estamos hablando antes también, de lo que serían las cuestiones políticas del opresor, por así decirlo, de regir, pero por ahí nada que ver, pero es también el tema de los estudios, que tú sabes que cuando, bueno, hablando en el tema de la comedia también, que a veces uno aprende mejor cuando estudiar se convierte divertido. Pues para uno estudiar por ahí es aburrido, en que, ay, que fui a estudiar, que ladilla esto, que fue esto, lo otro. Pero en cambio cuando tú el estudiar lo conviertes divertido, tu cerebro como que adapta mejor las enseñanzas y te va mucho mejor al aprenderlo. Bueno, de eso se trata, aprender a aprender. Mm, Si tú no sabes aprender, entonces aprender va a ser un proceso muy lento claro, y muy fastidioso y muy tedioso. Si tú te enseñas a ti mismo a que en el aprendizaje hay diversión, hay regocijo, hay grandeza, hay entusiasmo, hay maravilla, la maravilla que es exponerse a un mundo de cosas que no conoces, ¿ok? claro, Pero que tienes hambre de conocer. Llega un momento en que es como abrir la puerta de tu mente y el aprendizaje simplemente viene a ti. Ya no tienes que hacer esfuerzo para aprender cosas, sino simplemente te dedicas a agradecer lo que estás aprendiendo y ya. claro, En un mundo como en el que vivimos, un mundo tan poblado de envidia, tan poblado de gente que cree que todo tiene que ser una competencia malsana, tú vas a tener que en la pretensión del desarrollo de la conciencia colectiva y del aprendizaje y del estudio, um, inevitablemente tú vas a querer enseñar, tú vas a querer compartir lo que has aprendido claro. y compartir el sistema que te ha funcionado para aprender cosas. Mm, Y el 90% de las personas va a considerar que esa es una actitud pretenciosa y una actitud arrogante. claro, Y eso es un obstáculo que hay que salvar. Y muy a los golpes yo me he dado cuenta de que la mejor herramienta para poder salvar ese obstáculo es la empatía. claro, ¿Okay? La compasión, la otredad, entender que no todo el mundo comparte el mismo entusiasmo que tiene uno para aprender cosas y para saber cosas. A no todo el mundo le interesa, bueno, como tú dices, si en la foto de tu perfil personal de Instagram está la foto del planeta Plutón, bueno, el planeta Plutón, mm, llámame romántico, sí, el planeta Plutón. sí, A la gente no le importa. claro, A la gente no le importa si Plutón es o no es un planeta. exacto. A la gente no le importa si se dice dijiste o dijiste. Mm, A la gente no le importa si después de mí viene fa. claro, A la gente no le importa eso. La gente lo único que quiere es, bueno, no sé si te ha pasado, hay
Hay muchas personas que dicen, ay, sí, vamos a ir al teatro porque necesitamos distraernos. Claro. Mm, No, nada que ver. no. Sí, Tú vas al teatro a concentrarte, claro. a apreciar, a percibir, tú vas a evaluar las actuaciones, tú vas a evaluar qué tan bien contada está una historia, tú vas a ver qué tan bien se escuchó, cómo estaba la microfonía, la escenografía, la tramoya, el maquillaje, el vestuario, o sea, todo, todo. Sí, sí. ¿Ves? Sí, vas a Entonces, divertirte también. vas a divertirte, pero divertirse y distraerse son dos Son cosas dos cosas totalmente diferentes. distintas, Claro. Mm. muy, muy distintas. Claro, pues Uno, por ahí la yo, gente yo, Ay, perdón. Pero que por ahí la gente lo que quiere referirse también cuando dicen esto es como que distraerse, o sea, en el sentido de irse de la rutina, o sea, moverse de la rutina, por distraerse de su propia rutina, por así decirlo. Claro, claro. Pero entonces van y dicen, ay no, a mí no me gustó esa obra porque eso es el Rey Lear de William Shakespeare y resulta que el Rey Lear de William Shakespeare uno no se ríe Mm, porque eso es una obra, eso es una tragedia. claro. Entonces no, yo prefiero ir a una de estas obras comerciales engallé a mi marido nuevamente, mi jefe me despidió del trabajo, ¿sabes? Claro. Son comedias que además están construidas justamente a partir de la rutina de la que estás pretendiendo salirte cuando vas al teatro. Claro, sí, sí, sí. Esto- Entonces, o sea, es absurdo. que es Es como absurdo. también el tema tipo las sitcoms, como tipo Friends, que ha sido un grupo de amigos que están trabajando o haciendo así, que están en una comunidad. Entonces justamente la gente que está viviendo en una comunidad trabajando, o ven a gente que están en una comunidad trabajando, pues. Algo así similar. Eso. Ahora te quería como hablar también, que se me vino ahorita a la mente, que yo ahorita hace poco, hace muy poco, pues tampoco es que ya sea un experto, empecé a estudiar francés, pues me llamó bastante la atención el idioma, empecé a estudiar un poco el idioma francés y me di cuenta, porque ya yo sé hablar inglés, no es que yo sea un experto en el inglés, pero ya me defiendo bastante bien, me di cuenta que hay mucha similitud en la escritura de las palabras en francés con el inglés, pero que no tienen nada que ver. O sea, y justamente que por ejemplo, ¿cómo es? Listen en inglés es escuchar, pero listen escrito en francés que se dice li es leer en francés. Entonces es un poco como raro y contradictorio. Entonces no sé si tú has visto o has notado eso en diferentes idiomas, que hay palabras también que se escriben igual o que tienen diferentes significados en otro idioma. Sí, eso se llama la diferencia entre el cognado y la traducción. Eh, en el cambio histórico que sufre cada uno de los idiomas, hay deformaciones de los significados, hay nuevas acepciones que se le dan a palabras que otrora significaban cosas distintas, Mm, ¿ok? Eh, Te voy a poner un ejemplo. La palabra idiom en inglés es evidentemente la misma palabra que idioma en español, claro, pero en inglés no significa lo mismo. exacto. En inglés, idiom significa algo así como refrán, como proverbio, como, ¿sabes? Sí, como Es como una expresión típica del dialecto que hablas. Eso es lo que es un idiom, ¿ok? sí. En español, la palabra idioma es sinónima de lenguaje, Mm, es sinónima ajá, ¿cuál lenguaje hablas tú? No, bueno, yo hablo español, yo hablo chino, yo hablo japonés, yo hablo francés. mm, ¿Qué idioma hablas tú? Es la misma pregunta. claro. Este, en inglés tú vas a encontrar que el diccionario de Oxford es el doble de grueso que el de la RAE porque los franceses ocuparon la isla que hoy en día se llama Gran Bretaña y fueron los franceses los que le pusieron ese nombre Ah, a esa isla. claro. ¿Por qué? Porque cuando llegaron, de la misma manera que despectivamente Américo Vespucio le puso Venezuela a este sitio que le recordaba a Venecia por los palafitos y por todo eso, ¿ok? De la misma manera llegaron los invasores y los ocupantes franceses a esa isla y dijeron, esto se me parece a la región de Bretaña.
pero es mucho más grande. Entonces esto es Gran Bretaña. Claro. ¿Sí? Claro. Y durante siglos estuvieron los franceses mezclándose y teniendo descendencia con gente británica. Ujú. Y el idioma se vio nutrido por mucho vocabulario francés. Y esa es la razón por la cual el inglés, siendo un idioma que proviene del anglosajón, tiene tantas palabras parecidas al francés, al español, al portugués, a todas las lenguas romances. Ah, mira. ¿Ok? Claro. Pero entonces eso sucedió hace cientos de años, y en cientos de años la sociedad cambia y la gente habla de cosas que obedecen a sus propios procesos climáticos, a sus propios procesos bélicos, sus procesos sociales, etcétera, etcétera. Entonces le empiezan por analogía a dar significados a palabras que antes no tenían ese significado. Y tanto se lo dieron que ya tú vas a ver que dentro de 200 años la palabra coso va a estar registrada en el diccionario de la RAE. Claro. ¿Ok? Para referirse a artículo de procedencia indefinida. Exacto. Por ejemplo. Claro, esto también te quería consultar, ya que la RAE por ahí es como que es la bien conocida, la academia como que la principal. Para ti, ¿cuál sería la principal? La RAE. ¿Cuál sería para ti la principal? La lógica no es una institución fundada por ser humano alguno ni por colectivo humano alguno. La lógica, y te acuerdas que eso era uno de los 3 peldaños por los cuales escalamos antes de empezar a hablar de gramática. Sí, sí. ¿Ok? La lógica y la matemática, la detección de patrones y el aprovechamiento de esta condición que tenemos como mamíferos, de la pareidolia, de ver caras en todos lados, de ver patrones en todos lados, de conectar estrellas con líneas para hacer dibujos. Sí. ¿Ok? Yo creo que lo que debería reinar y lo que debería gobernar la evolución de los idiomas y la forma como se habla debería ser la lógica como en conjunto con la inteligencia colectiva, el respeto a la otra edad, el amor entre los seres humanos, la convención, y decir, bueno, si esta palabra existe o esta palabra no existe, en el diccionario de la RAE, no importa, tú y yo vamos a ponernos de acuerdo en la terminología que vamos a tener para determinada conversación. Si a lo largo de la conversación surge algún conflicto lingüístico de que tú le llamas de una forma a una cosa y yo le llamo de otra, o que le estamos poniendo el mismo nombre a dos cosas distintas, que eso también suele suceder. Claro. Ponemos pausa, hacemos puesta en común y seguimos conversando. ¿Ok? La RAE universaliza, catoliza y regula a través de normativas la naturaleza y conservación del idioma y de la naturaleza del idioma. ¿Cómo tú vas a pretender que el idioma tenga una evolución si lo pretendes conservar? Claro. No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, ni la RAE, ni la Academia Venezolana de la Lengua, ni la estadounidense, ni ninguna academia debería fungir como un ente regente del idioma. Solo observador. Y esa naturaleza de observador debería estar explícitamente escrita en cada una de las publicaciones. Claro. Todas las publicaciones de la RAE deberían decir: esto no es una obligación, esto es una observación que a lo largo, durante tanto tiempo, se ha observado en los hablantes de tal zona.
dicho esto, entonces bla, 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 bla. Pero ellos no lo dicen así, y entonces hay mucha gente que es cabeza de RAE, que dice, tú no puedes hablar así porque la RAE dice, Claro. no, la RAE dice, la RAE no obliga, la RAE no ordena, Claro. no debería ser Claro, porque real, no debería ser real, claro. Pues como que debería ser, no hay una consecuencia en sí de que por tú decir una palabra no hay una consecuencia por la cual la RAE te vaya a hacer algo. O sea, no te van a degollar la cabeza por tú decir presidenta o estudianta, pues. Bueno, presidenta está en la RAE, pues, pero estudiante entonces. exacto, exacto. Entonces, oye, no, y además no me parecen ni siquiera socialmente lógicos Mm, los criterios que tiene la RAE, entre otras academias, para, para decir lo que dicen, porque el idioma es el lenguaje, la comunicación es la principal herramienta que tenemos los seres humanos para el cese del conflicto. claro. Si tú estableces reglas que promueven la ambigüedad en falso favor de la poesía, ¿ok? Le estás haciendo un daño al mundo. Claro. Totalmente. Claro. Entonces, ¿qué creo yo que debería reinar? ¿Quién debería ser la institución, el ente regente o regenta de todo esto? Debería ser el pensamiento lógico, con el amor por el otro de por medio. Claro. ¿Ok? Esto es fundamental, porque al fin y al cabo el objetivo es ser felices. Exacto. Ser felices entre nosotros, ser felices como humanos que somos, tratar de buscar, bueno, el cese de la hambruna, buscar la manera de qué sé yo, de hacer que las cosas negativas cambien. Pero bueno, también pasa que los tiempos de paz generan hombres débiles, los hombres débiles generan guerra, Claro. la guerra genera muerte, la muerte genera necesidad de academia, la academia genera guerra. Claro. Y así pues, o sea, Claro. y cuando cesa la guerra está la paz, es como un eterno ciclo Exacto. de cosas. Entonces, uno, entenderse como que yo tengo un presente y hay un pasado grande y hay un futuro grande, puede ser un pensamiento individualmente beneficioso, pero colectivamente perjudicial. Porque nosotros, a ver, tú te llamas Henry, yo me llamo Jason, pero ponernos nombres, yo considero, eso es una visión muy personal que yo tengo. Ah, bueno. Ponernos nombres es el pecado original. Ah, mira. Esa famosa manzana, esa famosa fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, ¿ok? Esa fruta es justamente la consideración de lo que hay, de que lo que hay afuera de tu piel es lo que no es Henry. Claro. Y lo que hay adentro de tu piel es lo que sí es Henry. Exacto. Y eso está definido por el nombre Henry. Y al fin y al cabo, decir tú y yo y nosotros es una forma de separar algo que en realidad debería ser como las abejas en un panal. Nosotros deberíamos ser una sola mente que sabes que a través del amor y a través de la comunicación rige varios cuerpos. Exacto. Claro, pero eso ¿Ves? por ahí también podría verse también como una especie de dictadura también en cierto sentido, pero claro, tú lo ves desde la perspectiva del amor, exacto, pero por ahí siempre hay gente que opina diferente en ese sentido y también como que va un poco más de la diversidad de pensamiento también. Y en la diversidad de pensamiento, ojo, no tiene que haber conflicto. Claro. La diversidad de pensamiento, astuta e inteligentemente aprovechada, debería conducir a la nutrición espiritual.
totalmente de acuerdo. Yo creo que la diferencia entre alma y espíritu es que el alma es tu identidad, pero el espíritu, que los cristianos llaman santo, ¿ok? Ese Espíritu Santo que dicen las personas que practican la religión, Sí, yo considero que el concepto del Espíritu Santo es identificarnos como parte unitaria del universo. claro. Nosotros Dios otros. es el Espíritu Santo. Mm. No, increíble pensamiento, la verdad que es increíble y es súper interesantísimo para estudiar. Ahora vamos a pasar a otra parte, pero creo que voy a tener que cortar un poco muchas cosas porque la verdad que yo pensé que no se iba a hacer tan largo, pero se está haciendo súper largo y me encantaría seguir hablando de muchísimo más porque tenemos muchísimas más cosas para hablar. Es increíble que apenas no llevo ni la mitad de las preguntas que quiero hacer, te lo juro. Y bueno, me estás diciendo perdón, y me acuerdo que tú me has dicho que tenías que ir a trabajar a las 2, me parece. Y bueno, yo también Sí, tengo que... ¿Cómo? yo soy cocinero. Yo soy cocinero. Ah, Ahorita tengo que ir a cocinar por comida eso. tailandesa. Ah, mira, qué chévere. Y yo, bueno, yo también tengo que ir a trabajar ahorita también en un evento también de baile, David, no me mates. Entonces te voy a hacer una pregunta, que es una pregunta que estoy haciendo ahorita a mí, porque vamos a tener que repetir, yo creo, si estás de acuerdo, vamos a repetir después. Para hacer una parte 2, también vamos a ver cuál es la reacción que tienen tus oyentes Claro, bueno, eso sí ante también. todo esto. Bueno, entonces, bueno, voy a hacerte una pregunta que es una pregunta relativamente nueva que le estoy haciendo a mis invitados dependiendo de lo que se dedica. En este caso, bueno, quiero preguntarte para ti, por ahí ya me lo has respondido en ciertas partes, pero bueno, pero para ti, ¿qué es la gramática? O sea, para ti qué es la gramática? O la Para mí la lingüística, por así gramática decirlo. es una forma de entender la estructura de nuestro pensamiento lingüístico. ¿Ok? Cuando tú le das nombre al objeto de estudio, es mucho más fácil estudiarlo. Claro, ¿Ok? Nosotros tenemos pensamientos que se generan en nuestro cerebro independientemente del lenguaje y uno cree que dentro del cerebro uno piensa en español, por ejemplo, o piensa en inglés. sí, Y eso es cierto. Sobre todo, bueno, a mí me parece muy interesante cómo es la naturaleza del pensamiento de una persona que desde que nació no oye nada, claro, por ejemplo, y entiende el mundo a través del lenguaje de señas, por ejemplo. Pero entonces esa conversión del pensamiento crudo, el pensamiento puro, en pensamiento lingüístico y luego en lenguaje hablado, sonido, la gramática es para mí la forma más estructurada y lógica de entender ese proceso. ah, vale. Eso es lo que es para mí la gramática. No, vale, Es el andamio del edificio de la lengua. claro. No, y de eso se puede desarrollar un montón de conceptos en cuestión, pues porque la verdad tiene bastantes capas como para desarrollar, ¿verdad? Como cebollas. ¿Cómo se... Ah, las cebollas tienen Ah, capas. pues. Se pone marrón y le salen pelitos blancos. Eso. Bueno, este, si hay una segunda parte, vamos a indagar más sobre lo que me acabaste de decir. Pero bueno, ahora quiero recordarles, como siempre, que este podcast está disponible tanto en Spotify como en Apple Podcasts como en iVoox. También, si les está gustando, por favor suscríbanse, denle me gusta y compártenlo, ya que eso me ayuda muchísimo. Las redes sociales de Yajón, todas van a estar aquí abajo en la descripción para que lo vean su contenido, que es increíble, súper interesantísimo. De verdad, a mí me encanta todo lo que muestra, todo lo que dice, de verdad es espectacular. Y bueno, ya nada más que agradecerte un montón por haber estado acá, por darme tu tiempo, tu mañana. Y bueno, si quieres despedirte, saludar a alguien, este es tu momento. No, bueno, mi saludo en realidad no va a individuos, mi saludo va a ese afán y a la invitación de ver a la persona que tienes al lado y ver a la persona que no tienes al lado y considerar que esa otra persona es tan valiosa como tú. Mm, De ver a las personas, es la invitación de ver a las personas
en función de lo que puedes aprender de esas otras personas y como retruque de lo que tú les puedes enseñar y al fin y al cabo aprendemos colectivamente. Ah, Creo que al planeta Tierra le hace falta mucho amor y ojo, no me malinterpreten, no estoy hablando de este amor romántico, rosa, de que, ay, qué lindo los pajaritos y la mariposa. No, no, no. Estoy hablando de un amor pragmático, un amor estratégico, un amor consciente, un amor pensado, ¿ok? Un amor del cual tú seas dueño. No es que, bueno, me enamoré y sobre el corazón no hay dominio. No, sí hay dominio, claro que hay dominio, sí, sí, ¿ok? Y aprovecharlo para hacer el bien, exacto, ¿ok? Mirando a quién. claro. Sí, ojalá que ese pensamiento se repliegue también, pues yo pienso más o menos similar también. Así que bueno, nada, ahora vamos a despedirnos, vamos a hacer una despedida que es como el saludo final, que es una despedida final, que es simplemente decir, que es la despedida familiar del canal, que es simplemente decir, chao pues, y ya, y eso es todo. ¿Listo? Ok. Bueno, uno, pero ya, la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Oh, Chao. pues. Pues,